¿Cómo está, Magíster? Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes, a ti muchas gracias por la invitación y espero poderles resolver todas sus inquietudes. Magíster, conocemos que usted es colombiano, tenemos de Colombia, que usted estuvo en el Plan Colombia, usted conoce sobre política y estructuras de seguridad pública y seguridad privada. Pero hablemos el caso del Plan Colombia. El Plan Colombia definitivamente, ¿hasta dónde ayudó a estar a Colombia donde está en estos momentos? Mira, el Plan Colombia, primero que todo, salvó a Colombia de estar al borde del abismo. Colombia, al finales de los 90, estaba al borde del abismo, estaba con unos grupos al margen de la ley, las FARC, que eran grupos que hacían ataques de 400, 500 hombres y habían ya logrado copar la capacidad de las fuerzas para poder responder. El Plan Colombia es una iniciativa que inicia en el gobierno Pastrana, del presidente Pastrana, que busca organizar, reestructurar las fuerzas militares y cambiar toda la forma de doctrina y todo lo que estaba haciendo de combatir el crimen. Y te puedo decir que al 2012 más del 60% de todos los índices habían cambiado y por supuesto llevó a un proceso de paz porque todos los grupos insurgentes estaban debilitados militarmente y el camino era la negociación. Entonces la importancia del Plan Colombia es que rescató la democracia y permitió llegar a una situación como la que está ahora Colombia. ¿En base de qué? ¿En base de conversaciones o en base de bala? Yo creo que fueron dos cosas que funcionaron. Las conversaciones era una estrategia de la delincuencia, de los grupos para tratar de fortalecerse, pero ellos no se dieron cuenta que en su momento lo que hizo la estrategia política era ganar tiempo para reestructurar sus fuerzas armadas. Por supuesto, después fue bala. Pero dos, mostrarle a la comunidad internacional que lo que ellos hablaban de paz era mentira, no tenían la intención. Y por eso en el año 2002, febrero del 2002, se acaban las conversaciones porque ya había quedado más que evidenciado su falta de voluntad y por consecuencia viene ya un enfrentamiento militar. Ese enfrentamiento termina en el 2012 con una nueva propuesta de paz que realmente ya las FARC acogen, negocian y se entregan. Básicamente eran cuestiones políticas, ¿no es cierto? Tomar el poder a base de las armas, que era lo que quería la FARC de una u otra forma en su momento. Pero ¿cuál es la diferencia entre Ecuador y Colombia en esa época? Colombia en esa época eran movimientos armados totalmente políticos, tal vez entre paréntesis. Pero hoy por hoy aquí en el Ecuador no son movimientos armados políticos, sino narcotraficantes. ¿Cuál es la diferencia entre un plan Colombia y un plan Ecuador que quisiéramos llevar en estos momentos? Por supuesto. Todos los problemas de seguridad son independientes y deben manejarse con una forma auténtica y adecuada de cada región, inclusive en el mismo Ecuador, es decir, los problemas de Quito no pueden ser los problemas de Guayaquil y las soluciones son diferentes. ¿Qué es lo que hay? El motor de la delincuencia, tanto en Colombia como en Ecuador, sigue siendo el narcotráfico. El narcotráfico es un generador de violencia, es el que permite, tiene problemas de corrupción a todos los niveles, porque el dinero corrompe autoridades, corrompe funcionarios públicos y demás, permite el tema de financiamiento de campañas y por otro lado también adquiere armas para protegerse. Como ellos no pueden recurrir a una solución legal y decir esta persona me estafó, me robó, ¿no? Entonces utilizan las armas como un medio de ceñir sus diferencias. Entonces lo que se genera es una violencia y cada quien crece sus grupos armados, crece su gente y eso. Después que crean esas estructuras criminales, son empresas privadas, pero que son del crimen. Y eso hay que tener cuidado. Aunque sea microtráfico,
no es fácil eliminar, porque ellos están acostumbrados ya a generar riqueza y con eso viene la extorsión, el secuestro, la minería ilegal o cualquier otra forma de que le genere recursos de una manera delincuencial. Ahora, el Plan Colombia, 8:05, 8 de la mañana y 5 minutos, conversando con el magíster Fernando Tapia Díaz, experto en seguridad colombiana. El Plan Colombia, él manejó el Plan Colombia en su momento. ¿Internacionalmente tuvo apoyo o no tuvo apoyo? Claro. En Colombia, aunque hubo grandes reestructuraciones internas, por supuesto tuvo recursos que vinieron para ayudar a las diferentes partes del programa, porque a veces la gente entiende que el programa era solo militar. Aunque había un componente militar, también había un componente judicial, o sea, hubo recursos que provenían del gobierno americano para reforma a la justicia, para fortalecer el sistema legal, para entrenamiento de los fiscales, para entrenamiento, para adecuación de la justicia, para crear otras formas de ayuda al campesino, en fin, eran varias partes de ese programa integral que se fueron dando, pero una gran mayoría fue recursos propios, recursos del Estado colombiano y una política continuada, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que entender que el Plan Colombia inicia en el gobierno Pastrana, pero es continuada en el gobierno del presidente Uribe. Entonces tuvo 3 periodos presidenciales que hubo una política continuada. Entonces una misma política en 3 periodos, en 12 años, permitió un éxito en todo lo que se propuso. Ellos redujeron los incidentes de seguridad en más de un 60-70%. Entonces realmente, y las fuerzas que desestabilizaban el centro de gravedad del problema, que eran las FARC, se minimizaron, igual que los demás grupos insurgentes. Entonces, para mí es un éxito lo que se logró, y por supuesto al apoyo decidido de una continuidad en un plan, porque algo de los problemas políticos es que alguien lo inicia y el siguiente lo para y se acaba y se muere una iniciativa. ¿A eso podríamos llamar política de Estado? Claro que sí. ¿Y usted cree que Petro seguirá con esa política de Estado? No, por supuesto que no, porque tienen diferentes formas de pensar y los problemas son distintos. Es decir, el Plan Colombia se inició en un momento en que era fundamental para salvar al país, pero eso ya cambió, las circunstancias cambiaron, los problemas son distintos. Ahorita ya usted no tiene unas fuerzas insurgentes que ponen en peligro la democracia del país. Ahorita tiene usted varios grupos criminales, por supuesto apoyados por el narcotráfico, actuando en formas diferentes, que necesitan un plan y una forma de solucionar diferente a la que era. ¿Usted cree que retome en algún momento alguna persona tipo Pablo Escobar? No, ya eso murió. Esa forma de tener un líder grande y absoluto fracasó. Creo que a nivel criminal, inclusive en México, que trató de hacer lo mismo, el Chapo Guzmán, todo eso ya se mostró que por más que sean pretenciosos y pretendan desafiar el Estado, no se puede. Pero sí va a haber siempre muchas cabezas pequeñas que van a ir a un bajo perfil, pero que siguen controlando y generando. Después hablamos de México, nos están preguntando aquí, 8 y 9, ¿quién es el señor magíster Fernando Tapia Díaz? Ok, yo soy un ingeniero que ha trabajado más de 25 años en el área de seguridad. Tenemos oficinas en Colombia, República Dominicana, Honduras, Salvador, Guatemala y en los Estados Unidos, trabajando con el sector privado y el sector público. En el sector público trabajamos ayudando a hacer política pública en el área de seguridad, y en el sector privado ayudamos a las compañías y las empresas para mejorar todos sus problemas de seguridad. En el Plan Colombia, ¿qué papel desempeñó Fernando Tapia? 8 y 9, 8 y 9, 8 y 9. Fernando Tapia es padre. Mi padre fue el gestor del Plan Colombia. Fue en quien creó el Plan Colombia, buscó los apoyos con el gobierno americano y se creó toda la estrategia de seguridad y reestructuración de la Fuerza Armada. Mi padre. Fernando Tapias. Fernando Tapias. Fernando Tapias Díaz. ¿Y usted continuó? ¿Él vive? Sí. No, mi padre falleció en el año 2015.
por supuesto, él creó las bases de la organización que yo ahora presido y personas que trabajaron con él siguen trabajando con nosotros en este momento de crear política pública y reestructurar. ¿Atentado sufrió su padre en su momento usted? No, atentados no, y te lo digo, no que hubo muchos que se frustraron, pero no se logró ninguno. Y la realidad es que cuando un atentado se logra es porque ha fracasado tu sistema de seguridad. Claro. Pero sí se detectaron bastantes a tiempo y se lograron impedir. Ok, 8 de la mañana y 10 minutos, economista, lo veo muy atento escuchándolo al magíster Fernando Tapias. No, lo estaba escuchando al magíster. 8 y 10. Estos rezagos que quedan en el sur de Colombia, ¿por qué no se los ha podido controlar? Mira, el problema de Colombia, bueno, son muchos, pero una de las partes principales en Colombia es que la política en que se había desarrollado empezó a cambiar. Y hubo un nuevo motor, o sea, de alguna manera el proceso de paz también tiene sus consecuencias. El proceso de paz de Colombia desarticuló unos grupos insurgentes como las FARC grandes, pero quedaron unos rezagos que se dedicaron al narcotráfico. Sin embargo, parte de las negociaciones, o de alguna manera hubo una prohibición que era la de fumigar, y los cultivos que en el año 2012 estaban en 40.000 hectáreas, hoy están en 200.000 otra vez. Entonces, ese crecimiento de cultivos pues es aumentar la caja de esos grupos insurgentes, o de esos grupos que ya no lo llamamos insurgentes, sino bandas criminales que se dedican ahora al narcotráfico. Entonces, ha generado un nuevo motor. O sea, Colombia terminó una etapa, pero ahora surgió en otra etapa, donde hay varios grupos criminales trabajando, todos con un tema, un interés único, que es el narcotráfico, y por supuesto con un dinero que genera el narcotráfico. Colombia sigue exportando droga. Claro que sí, es innegable. El génesis de todos estos grupos siempre se ha asumido en función ideológica política. Petro tiene muy poco tiempo de izquierda administrando Colombia. Colombia ha sido administrada siempre por derecha. ¿Cómo así se dio el surgimiento y el poder de todos estos grupos? Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que entender. En términos de política, y ustedes me entienden, la política es un péndulo. Entonces siempre, y es normal, creo que eso es lo que hace rica nuestra democracia, que en unos momentos hay cabida para pensamientos diferentes. Y un pensamiento permanente en Colombia, como tú lo mencionas, de derecha, pues hay oxígeno para otros temas. Inclusive los jóvenes que votaron en estas elecciones no recuerdan nada de lo que pasó en los 90, de lo que estamos hablando. Para ellos eso no existe o no existió, ellos tuvieron otra vida. Historia. Ellos no, ni la recuerdan. Entonces, eso es. Lo que surge y el desafío que tiene el presidente Petro es, hay varias bandas criminales que por supuesto están generando inestabilidad en las regiones. Él tiene una visión de generar un proceso de paz total, es decir, que es hacer 56 procesos simultáneamente en 32 departamentos. Es un proceso supremamente ambicioso. Y hacerlo en 4 años. Porque la ELN le dijo no, todavía nada. Claro, porque no es fácil, porque uno de los problemas de las negociaciones y a lo que se enfrentan cualquier político cuando está en un proceso de negociación es que el tiempo del político es finito. Claro. El tiempo de los delincuentes no. Y ellos saben eso y juegan con eso. Entonces ellos entran a una negociación donde el presidente en este momento está haciendo 52 negociaciones y tiene un tiempo para lograrlas, que es 4 años. Y los otros saben que entre más se demore, más le pueden sacar provecho. 8 y 14. Una cosa es con violín, otra es con guitarra. Al magíster Fernando Tapias Díaz lo acompaña el candidato a la alcaldía de Quevedo, Galo Lara. ¿Cómo está, Galito? Buenos días. ¿Cómo ha sido usted acompañando aquí al magíster Fernando Tapias? Bueno, muchas gracias, Vicente. Juan, a toda la audiencia de Radio Sucre y a la que está fuera del país, que siempre me reclama cuando vengo a Radio Sucre, que por qué no les envío saludos. Mire, Quevedo no puede subsistir más tiempo en la inseguridad. Y por eso hemos hecho un esfuerzo de traer este equipo de seguridad que ya tiene experiencia de éxito en Medellín y en Colombia en haber reducido los temas delincuenciales.
Fernando cuenta con una gran experiencia en temas de seguridad, antisecuestro y vacunas. Y hemos hecho un gran esfuerzo para que que es un hecho histórico para los quevedeños, signifique que él vaya a Quevedo, nos haga una diagnosis de lo de Quevedo y convertir con esa diagnosis a Quevedo en la ciudad más segura de todo el Ecuador. Ese es el objetivo de que ellos estén aquí el día de hoy, para que en una reunión, tanto con los empresarios, con los líderes, con los agricultores, con la gente del comercio, podamos tener la solución a la inseguridad que vive nuestros ciudadanos, a fin de que nuestros hermanos quevedeños puedan vivir en paz, con trabajo, con seguridad, para producir y para prosperar, Vicente. Ahora, don Fernando, 8 de la mañana, 16 minutos. ¿Usted ya ha hecho algún ocultamiento del problema que vive Quevedo actualmente? Digamos que estamos en esta etapa de que se está recogiendo información. Por supuesto, ya he tenido información a un primer diagnóstico que ha hecho el candidato a la alcaldía, en el cual pues evidencian varios problemas estructurales que deben ser atacados. Hay problemas de tecnología, problemas de una fuerza pública de municipal no preparada, problemas que hay de recursos, en fin, son varias variables que tienen que ser tocadas y generadas dentro de un plan que tiene que diseñarse y estructurar. Todo esto de alguna manera tiene que tener el respaldo del Estado, porque no nos digamos mentiras, es imposible, así el alcalde tenga la mejor voluntad, si el Estado no le ayuda, poder lograr ahí. Ahí la Policía es nacional, ¿sí? Las fuerzas militares son nacionales. Mucho, la Policía Nacional en Quevedo, de lo que se conoce. Entonces hay un problema, y eso es parte de lo que hay, que es la depuración que usted tiene. Estos fenómenos no se puede hablar, y en Colombia, cuando estábamos hablando, la policía tuvo que reestructurarse, así como la fuerza pública. O sea, antes, en estos procesos de transformación, viene la depuración de sus fuerzas para poder generar una transformación, porque usted no puede, como bien lo dice, hablar de seguridad cuando los encargados de ejecutar esos planes de seguridad son corruptos. Entonces, dentro de los procesos de modernización y reestructuración, tiene que estar el primer etapa, que es la depuración de las fuerzas. Hay un detalle que por lo menos aquí nosotros lo estamos viviendo hoy por hoy. No sé si en Colombia se vivió en su momento. 818, que los malos, llamémoslo así, tienen mejor armamento que los buenos. ¿Qué hacer? Por supuesto. Siempre, como hablamos de los dineros provenientes del narcotráfico, le van a generar mayor tecnología criminal y mayor armamento que la estructura de la fuerza pública. La fuerza pública siempre está en desventaja, y esto es parte de lo que se tiene que hacer para mirar en qué medida y en qué proporción se le puede acondicionar en tecnología, equipos, capacitación y entrenamiento. Todas las fuerzas necesitan eso, y por supuesto hay un componente que es todo el tema de inteligencia. Se necesita información y todo el acervo probatorio para poder llevar a estas personas a la justicia, y eso se tiene que hacer con recursos, capacitación y entrenamiento. Ok, 818, si tiene algo más, economista, 818. No, escuchando atentamente, y ojalá la solución llegue a Quevedo, porque no le exagero, y aquí está el candidato a alcalde, cuando aquí hablamos todos los días usted vive allá, de la desgracia que vivimos en nuestra santa tierra. Definitivamente. Bueno, pero esto se logrará si usted llega a la alcaldía, señor Galo Lara. Si no, es difícil. Vicente, durante 17 semanas hemos recorrido más de 367 barrios suburbanos. ¿No le han dado bala por ahí cuando llega? En absoluto. Hemos podido tomar contacto. Si ha entrado directo, ¿cómo es? A la 28 boxeo, de febrero, a todas allá, boxeo a las 8 de la noche en el Grito de la Libertad, donde usted dice, desayuno en Playa Grande. Yo soy un quevedeño igual que usted, nacido y criado en Quevedo. Pero va acompañado, pues, candidato. Por consiguiente, porque yo voy solito y yo voy me regresan en pelota. Voy acompañado. En el mejor de los casos. Voy acompañado con mis candidatos 19. Y estoy con todos los ciudadanos. Mire, este hecho de haber traído a estos asesores internacionales marca un hito histórico para Quevedo. Es el inicio de un plan de seguridad para los quevedeños a cargo de un equipo élite profesional de esta naturaleza.
La seguridad de mis ciudadanos es mi prioridad. Mi prioridad número uno. Sin seguridad no hay paz. Sin seguridad no hay progreso, no hay futuro. ¿De qué sirve un paso de nivel o un puente si no hay seguridad? Por lo tanto, la seguridad de Quevedo, como lo dice el COTAD, yo voy a asumir la competencia de la seguridad de los 220.000 quevedeños para, paralelamente con la ayuda del gobierno y la ayuda de la empresa privada, darle seguridad a los 220.000 quevedeños. Ok, muchas gracias al señor Galo Lara, candidato a alcalde de la ciudad de Quevedo, y al magíster Fernando Tapias Díaz, experto en seguridad y que tuvo mucho que ver en el Plan Colombia. Los dejamos con las últimas palabras, magíster. Bueno, yo quiero felicitar el compromiso que hay, porque cualquier plan o cualquier iniciativa de seguridad, si no tiene voluntad política, no funciona. Entonces yo creo que hay algo que hay que aplaudir, y es la voluntad política en empezar a tratar eso. Y por supuesto invitar a toda la comunidad al respaldo, porque estas iniciativas necesitan el respaldo de todos. No se puede ser indiferente, se necesita el apoyo del sector privado, el apoyo del sector oficial y por supuesto la voluntad de generar un cambio. Se despide el candidato Galo Lara, alcalde de Quevedo. Gracias Vicente, gracias Osvaldo, un abrazo a todos mis hermanos quevedeños que sintonizan Radio Sucre en Quevedo, en el país, en el mundo, y decirles: ¿quieres seguridad para Quevedo? Hágalo alcalde, hágalo Lara. ¿Quieres agua potable y alcantarillado? Hágalo alcalde, hágalo Lara. ¿Quieres empleo para los jóvenes, para las madres solteras? Con nuestra ordenanza 9010, donde obligaremos a los inversionistas y concesionarios a que de cada 10 personas que contraten, 9 tienen que vivir en Quevedo. De cada 100 personas que contraten, 90 tienen que vivir en Quevedo, para que la plata de Quevedo se quede en Quevedo. Ok, muchas gracias al señor Galo Lara. Sí. Una patadita de mosquito y estamos. Que haya traído al magíster Fernando.